Cada vez queda menos tiempo para que los trenes nocturnos regresen a España, o eso pensábamos, porque estos días se ha dado a conocer un considerable obstáculo que puede retrasarlos no poco tiempo y que te cuento en este vídeo. Ya hemos hablado de ellos en varios vídeos del canal, de su rechazo por parte de Renfe, que no piensa restablecerlos por el momento, ni siquiera a largo plazo, y de los planes de llegada de empresas europeas como Nightjet, que unirán Barcelona con varios destinos europeos, el primero Zúrich este mismo año y Ámsterdam en la primavera del próximo año. Sin embargo, según parece, Francia podría retrasar ese calendario de forma considerable, pues según informa La Vanguardia, el gestor ferroviario del país vecino estaría poniendo trabas a la llegada de esos servicios. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. El problema vuelve a ser el que ya ha tenido Renfe y en general todas las empresas que quieren operar en el país galo, las trabas burocráticas y los requisitos técnicos que deben pasar para poder circular por sus vías, un tema que ya ha provocado no pocas fricciones entre las autoridades españolas o italianas con las francesas y que parece no va a menos. De hecho, recientemente el ministro de Transportes, Óscar Puente, ponía el dedo en la llaga sobre este asunto aprovechando la acusación de competencia desleal a Wigo, del que informamos recientemente. Lo último serían esos problemas a empresas como Nightjet, que pretendían operar rutas nocturnas con Barcelona desde finales de este mismo año y que ahora podría tener que aplazar sus planes durante un tiempo indeterminado, ya que si algo hemos comprobado con Renfe es que dichas dilataciones de tiempo suelen ser mayores de las deseadas. Lo cierto es que más allá de estas polémicas y dificultades, las autoridades francesas siempre aseguran que esas exigencias son las legales y las que se dan a todos los operadores, y que dichos problemas se deben más a temas de cada empresa o de sus trenes que a su propia legislación o protocolos. Tal es así que hace poco aseveraba que los retrasos de Renfe para poder llegar a París se deben a los trenes escogidos, los Abril, y no a sus normas. Lo cierto es que si todo esto se confirma, podría ser una gota más en un vaso que empieza a rebosar, pues todos esos problemas y dificultades de Renfe u otras empresas, como los ahora conocidos para los futuros trenes nocturnos, estrangulan las posibilidades de transporte más allá de los Pirineos, suponiendo graves perjuicios para España y donde, dicho sea de paso, se echan en falta acciones más contundentes más allá de las quejas puntuales y ceñidas solo a entrevistas en medios nacionales. Esperemos que esta última información acabe siendo más falsa alarma que otra cosa y ante todo esos posibles palos en la rueda por parte del país vecino se acaben confirmando como falsos y, de ser ciertos, el gobierno español y todas las empresas perjudicadas pongan cartas en el asunto ante el propio gobierno francés y también ante la Comisión Europea, pues todo lo demás serían brindis al sol. Estaremos atentos y ojalá que pronto este tipo de informaciones solo queden en el pasado. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.